Hola a todos y bienvenidos a mi canal, la guarida definitiva para todos los fanáticos de las series turcas. ¿Cómo están? Espero que estén tan emocionados como yo porque hoy nos sumergimos en un tema que está que arde, un verdadero dizi turco, lleno de drama, romance y por supuesto chisme. Como dice el título, vamos a hablar de dos nombres que hicieron vibrar al mundo, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y prepárense porque hay una revelación que sinceramente nadie, absolutamente nadie, anticipaba. Abróchense los cinturones, porque este vídeo promete. Para los que son nuevos por aquí, les recuerdo que este canal es su refugio de confianza, su faro en el mar de las series turcas. Aquí encontrarán todo lo que necesitan saber, las últimas novedades, los dramas más jugosos, los romances más apasionados, las noticias de sus actores y actrices favoritos y por supuesto, el chisme más fresco. Así que si son verdaderos amantes de este universo, ya saben, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo y estar siempre al tanto de todo lo que acontece en el mundo turco. No se van a arrepentir. Prepárense para un viaje lleno de emociones y descubrimientos. Ahora sí, vamos al grano, a lo que realmente importa. Todos, o al menos los que seguimos de cerca este mundo de las series turcas, recordamos con cariño y emoción a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Durante un tiempo fueron la pareja más famosa y querida de Turquía. Su romance como un cuento de hadas moderno nació en el set de Love is in the Air, una serie que nos cautivó a todos. Y bueno, la chispa fue instantánea, el flechazo fue real, la conexión era palpable y por supuesto la química en pantalla era explosiva. El amor entre Eda y Serkan, los personajes que interpretaban, se trasladó a la vida real, y nos enamoraron a todos. Nos encantaba verlos juntos, su complicidad, sus risas, su apoyo mutuo. Eran la pareja perfecta, la que todos aspirábamos a tener, la que protagonizaba nuestros sueños románticos. Eran la encarnación del amor idealizado, la pareja que todos queríamos imitar. Sus apariciones públicas, sus fotos en redes sociales, sus gestos de cariño, todo era perfecto. Nos hicieron creer en los cuentos de hadas modernos, en la magia del amor en el siglo XXI. Pero como en todas las historias, incluso en las más hermosas, las cosas no siempre son como las pintan. Después de un tiempo, la noticia que nadie quería escuchar llegó, anunciaron su separación. Fue un golpe duro para muchos, una decepción para quienes los veíamos como la pareja perfecta. Nos habíamos encariñado con ellos, con su amor, con su historia. Y por supuesto comenzaron las especulaciones, los rumores, los chismes. La maquinaria del drama turco se puso en marcha. ¿Qué pasó? ¿Por qué se separaron? ¿Hubo problemas? ¿Fueron incompatibilidades? ¿La distancia? ¿Diferentes personalidades? ¿Infidelidades? De todo. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, se lanzaron a la caza de cualquier detalle, de cualquier pista que les revelara la verdad. Pero ellos, siempre muy discretos, no daban muchos detalles. Optaron por el silencio protegiendo su vida privada. Lo cual, por un lado, es de agradecer, porque es su derecho y merecen respeto. Pero por otro lado, nos dejaban con la intriga. La curiosidad, como suele ocurrir, se apoderó de nosotros. ¿Qué había pasado realmente? ¿Qué motivos ocultos había detrás de su separación? Y aquí es donde entra el tema principal de este vídeo, el corazón de la historia, Kerem Bürsin y su posible preocupación por Hande Erçel. ¿Por qué digo posible? Porque, como todo en este mundo de celebridades, la información siempre está sujeta a interpretación, a diferentes fuentes, a la especulación y a veces a la manipulación. Pero basándonos en lo que se ha publicado, en lo que se ha visto, en lo que se ha rumoreado, parece ser que Kerem Bürsin ha mostrado cierta preocupación por Hande, especialmente en relación con algo que ha afectado a su vida personal y profesional. En los últimos meses, Hande Erçel ha estado en el ojo del huracán. Por un lado, ha estado muy activa en redes sociales, promocionando sus trabajos, sus proyectos y sus colaboraciones. Vemos su trabajo en diferentes anuncios y campañas, además de los trabajos que suele subir a sus redes sociales, pero también ha enfrentado ciertas críticas, sobre todo relacionadas con su imagen y su posible pérdida de peso. Esto, sumado a algunos proyectos profesionales que no han tenido el éxito esperado, ha generado un poco de ruido y controversia en el mundo del espectáculo turco. Las redes sociales, ese escaparate de la vida moderna, se han convertido en un campo de batalla para Hande.
Sus fotos han sido analizadas al detalle, sus movimientos escrutados, sus decisiones cuestionadas. La presión, la crítica constante, la necesidad de agradar, han sido factores que han afectado su imagen y su bienestar. Y por supuesto los medios turcos siempre atentos a los dramas y a las polémicas, se han hecho eco de la situación, alimentando el fuego de la especulación. Por supuesto, esto es algo muy delicado, porque involucra la salud y el bienestar de una persona, y no debemos juzgar ni especular sobre temas tan personales. La salud mental y física son temas serios que merecen respeto y discreción. Pero lo que sí se ha visto, y de ahí viene la especulación, es que Kerem, a pesar de la separación, ha estado atento a la situación. Se dice que en algunas entrevistas ha evitado hablar directamente sobre el tema, pero ha dejado entrever cierta preocupación y un deseo de que Hande esté bien. Sus palabras, aunque cuidadosas, han revelado una empatía y un cariño que han sorprendido a muchos. Ha evitado la polémica, pero ha dejado claro que no es indiferente al sufrimiento de su expareja. Ha demostrado que, a pesar de todo, el respeto y el cariño pueden perdurar. Además, hay rumores no confirmados, por supuesto, de que Kerem ha estado en contacto con amigos en común, preguntando por ella, interesado en su bienestar. Se dice que ha pedido información sobre su estado de ánimo, sobre su salud, sobre cómo está afrontando la situación. Todo esto, claro, son solo especulaciones, pero se han filtrado en medios turcos y han generado mucho revuelo entre los fans. La noticia se ha propagado como la pólvora, generando reacciones encontradas, debates apasionados y un sinfín de comentarios en redes sociales. Ahora bien, ¿qué es lo que nadie esperaba? Pues la verdad es que nadie se imaginaba que después de una separación tan mediática, y con ambos rehaciendo sus vidas, aún existiera esta conexión, o al menos, este grado de preocupación. Después de una ruptura, lo normal es que cada uno siga su camino, que se distancien, que busquen nuevos amores. Pero la historia de Kerem y Hande parece ser diferente. Es un gesto que, en cierta medida, habla muy bien de Kerem. Demuestra que, más allá de la relación sentimental, existe un respeto y un cariño por Hande. Demuestra su nobleza, su madurez y su capacidad de empatía. También hay que decir que, como en toda historia, existen dos versiones. Algunos medios y fans más críticos argumentan que esta supuesta preocupación es solo una estrategia para mantener la atención mediática, para seguir en el candelero, o incluso para promocionar sus proyectos. Algunos incluso llegan a pensar que es una estrategia de marketing para generar interés en sus futuras producciones. Argumentan que en el mundo de la fama, todo se puede utilizar, todo se puede manipular, todo se puede convertir en un espectáculo. Dicen que la preocupación de Kerem es un montaje, una farsa, una estrategia para generar simpatía y para mantener su imagen pública. Pero, sinceramente, yo prefiero creer en la buena fe. Creo que Kerem es una persona con buenos sentimientos, y que, independientemente de lo que haya pasado en el pasado, se preocupa por el bienestar de las personas que han formado parte de su vida, especialmente si han sido importantes para él. Creo que después de compartir una experiencia tan intensa como rodar una serie, se crea un vínculo especial, un cariño, un respeto que perdura en el tiempo. Creo que aunque el amor romántico se acabe, el cariño y la amistad pueden seguir existiendo. Creo que es posible que Kerem sienta preocupación por Hande porque la conoce, porque sabe lo que está pasando, porque se preocupa por su bienestar. Además, no olvidemos que trabajar juntos en un proyecto como Love is in the Air crea un vínculo muy fuerte. Pasaron mucho tiempo juntos, compartieron momentos increíbles, vivieron experiencias únicas, y seguro que se forjó una amistad muy especial. Por eso es comprensible que Kerem, como cualquier persona, se preocupe por Hande, especialmente en momentos difíciles. La serie los unió, los hizo famosos y les dio la oportunidad de conocerse, de enamorarse y de vivir una historia que, aunque no tuvo un final feliz en la vida real, dejó una huella imborrable en sus corazones y en los de sus fans. Ahora, hablemos de la famosa revelación. ¿Cuál es esa revelación que nadie esperaba? Pues en realidad la revelación no es algo concreto, sino más bien, la suma de todo lo que hemos comentado. Es la constatación de que a pesar de la separación, el cariño y la preocupación entre ellos pueden existir. Es la demostración de que en ocasiones, el amor y el respeto pueden trascender las relaciones sentimentales. Es la prueba de que después de una ruptura, es posible mantener una relación cordial, respetuosa y, en cierta medida, afectuosa. Es la revelación de que en el mundo de las celebridades, las relaciones son complejas, y que las apariencias engañan.
Es la constatación de que detrás de las cámaras, detrás de los focos, hay personas con sentimientos, con miedos, con alegrías y con preocupaciones. Es la revelación de que incluso en el mundo del espectáculo, la amistad y el cariño pueden perdurar. Y aquí es donde entran en juego nuestras propias reflexiones. ¿Creen que Kerem realmente se preocupa por Ande? ¿Creen que esta preocupación es genuina, o simplemente una estrategia? ¿Qué opinan de la relación entre ellos? ¿Creen que es posible que vuelvan a estar juntos? Los leo en los comentarios, me encanta leer sus opiniones y discutir estos temas con ustedes. La relación entre Kerem y Ande es un enigma que quizás nunca lleguemos a descifrar del todo. Pero lo que sí podemos afirmar es que su historia nos ha enseñado algo importante, que el amor, en todas sus formas, es una fuerza poderosa, capaz de unir, de separar, de transformar y de perdurar. Y que a pesar de las dificultades, siempre es posible mantener el respeto y el cariño por aquellos que han sido importantes en nuestras vidas. En resumen, hemos hablado de Kerem Bürsin, de Hande Erçel, de su separación, de los rumores sobre la posible preocupación de Kerem, y de la revelación que nadie esperaba, que a pesar de todo, el cariño y el respeto pueden persistir. Hemos analizado las diferentes perspectivas y les he dado mi opinión personal. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante. Recuerden que este es un espacio para debatir, para intercambiar ideas, y para disfrutar de nuestro amor por las series turcas. Antes de despedirnos, quiero agradecerles por estar siempre ahí, por su apoyo, por su pasión por las series turcas y por su entusiasmo. Ustedes son los que hacen que este canal sea lo que es. Sus comentarios, sus likes, sus suscripciones, son el motor que me impulsa a seguir creando contenido. Así que antes de irnos no olviden dejar su like si les gustó el vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de este mundillo, y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ningún contenido. Activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de las últimas novedades. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más dramas, más análisis y más de sus actores y actrices favoritos. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao. Y no olviden, sigan disfrutando del mundo mágico de las series turcas.